Muchas veces hemos leído y visto cómo en los Estados Unidos la atención de la gente se centró en corporaciones importantes que se fueron a la bancarrota. Algunas de estas corporaciones han hecho trampa con los impuestos, otras han lavado dinero y otras hicieron trampa en la bolsa de comercio. Por sobre todas estas cosas, hay historias increíbles en cuanto a encubrimientos. Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a ver el tema el encubrimiento. Está basado en Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 8. Un artículo que leí recientemente habla de una mujer muy conocida que aparentemente vendió las acciones que tenía en una compañía justo antes de que esa compañía tuviera problemas y sus acciones se desvalorizaran. Después de ser presionada judicialmente, ella entregó sus documentos y números telefónicos. Pero resulta que tanto los números telefónicos como la información estaba encubierta. Francamente, parece que el pasatiempo nacional es el ocultar los pecados. La infidelidad y decepción en las parejas casadas es tan rampante que existe una compañía que se dedica a crear excusas para sus clientes. Esta compañía, según un artículo que leí en un diario, se dedica a imprimir entradas para el espectáculo que usted dice haber ido a presenciar cuando en realidad estaba siendo infiel. La publicidad que ellos tienen dice: prometemos que podemos fabricar la excusa que sea tal como usted nos especifique. Nuestra prioridad es que tenga la conciencia tranquila. ¡Qué tremendo! Hoy me gustaría que juntos veamos la estrategia para ocultar. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en las que uno comúnmente trata de cubrir el pecado? ¿Sabe cuál es? Negarlo, negarlo, negarlo y luego admitir que solo cometió un error. Parte de la estrategia para encubrir es la de negar, negar, negar y luego, cuando lo descubrieron, admitir que ha cometido un error. Un ejemplo reciente fue el autor ganador de un valioso premio al cual le descubrieron algunas mentiras en cuanto a su carrera en el ejército. Él les contaba a sus alumnos de la universidad en la que daba clases que en una ocasión guió a un pelotón en una batalla y salieron victoriosos. La verdad es que en ese año él estaba enseñando historia en la universidad militar y no en la guerra. Él también mintió en cuanto a sus logros atléticos. Cuando lo descubrieron, él dijo: hasta la mejor vida puede incluir algunos errores. Negar, negar, negar y luego, cuando todo sale a la luz, admitir que solo fue un error, nada más. Según una encuesta reciente, un 60% de profesionales del mundo corporativo admitieron, de manera anónima, haber exagerado de alguna manera u otra en su currículum vitae. De ser descubiertos, la mayoría diría: bueno, cometí un error. No va a haber mención de palabras como engaño o mentira. No lo hay. Otra forma de ocultamiento, otro aspecto de la estrategia para ocultar o encubrir es la de negar, 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 y luego, cuando todo sale a la luz, culpar a otro como el malo de la película. Esta estrategia, amigos, comenzó con el primer hombre y la primera mujer en habitar este planeta cuando ellos pecaron. ¿Se acuerda? Cuando Dios apareció y el pecado de ellos quedó al descubierto, Adán dio su primera excusa y la primera excusa en la historia de la humanidad fue: la culpa de la mujer que me diste. Ella tiene la culpa. No obstante, la estrategia no solo fue que Adán culpó a su esposa, lo más terrible es que Adán implicó que Dios tuvo la culpa también. ¡Qué tremendo! Fíjese en Génesis capítulo 3, versículo 12. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dicho de otra manera, si no me la hubieras dado esta mujer, yo no hubiera pecado. Luego Dios miró a Eva y dijo: en efecto, muy bien, veamos si admites haber pecado. Y le dice en el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y Eva luego culpa a la serpiente. ¿Recuerda ese pasaje? Y esa línea de defensa pasó a ser popular hasta la actualidad. Es la que dice, el diablo me hizo hacerlo. Esta también fue una acusación implícita en contra de Dios, ya que Dios fue el creador de la serpiente. De hecho, Dios creó también a Satanás, que había poseído a la serpiente. Así que al fin y al cabo la culpa de todo es de Dios. Pero nosotros jamás culparíamos a Dios por nuestro pecado, ¿no? Señor, si no me hubieras hecho así, no fallaría tanto en esta área. O a veces decimos, oh Señor, si tú hubieras suplido esa necesidad, no tendría que haber hecho las cosas a mi manera. Esa es otra manera de decir, Señor, la culpa es tuya. Negar, negar, negar y luego culpar a otro. Carl Thomas escribió lo siguiente en un artículo reciente de la revista World. Dice, ¿ya nadie es responsable por nada? Aparentemente no. Todos somos víctimas y lo malo es que la culpa es de otro. Él cita varios casos pendientes en la actualidad, incluyendo el del hombre al que le mandaron que derribara un árbol muerto en su jardín cuando era peligroso para el tráfico y los cables de energía. Lo que este hombre hizo fue poner una escalera en el techo de su automóvil y comenzar a podar las ramas del árbol. Cuando una gran rama cayó, le sacó la escalera y cayó al piso y se lastimó. Él le hizo juicio a la ciudad, la culpa era de ellos. No era su culpa por haber hecho mal las cosas, sino que la culpa la tenía la ciudad. Ese caso me hizo recordar de uno que leí hace algunos años. Se trata de la historia de una joven que se fue a probar para uno de los equipos de fútbol de su escuela. Los encargados le permitieron que se probara en el equipo por miedo a que les hiciera un juicio. En el primer partido de prueba, la joven se lastimó y demandó al distrito escolar por más de $1.000.000. En ese juicio, ella junto a sus padres dijeron que nadie les advirtió de los riesgos físicos en este deporte. La chica no sabía que se podía lastimar jugando al fútbol. ¡Qué tremendo! Quizás el caso más increíble que jamás haya escuchado fue el de un hombre de 56 años, oriundo de la ciudad de Nueva York, que ha llevado a juicio a un gran número de cadenas de comida rápida. Él dice que la comida de estos restaurantes contribuyó a su obesidad y al ataque al corazón que tuvo. Según este hombre, el restaurante de comida rápida creó una adicción. Él tenía un deseo que no podía apagar. Por eso, le hizo juicio a grandes corporaciones de comida rápida por haberle causado un ataque cardíaco. A propósito, todas estas cadenas ofrecen ensaladas. Se ve que el hombre solo era adicto a las papas fritas y a las hamburguesas con tocino. Pero no fue su culpa. ¿Se da cuenta? Negar, negar, negar y primero admitir solo un poco, luego encontrar a quién echarle la culpa por sus adicciones, avaricia, decepciones, perversiones y comportamiento pecaminoso en general. Pero vamos a otra más. Otra manera de cubrir el pecado, y se trata de algo que escuchamos muy a menudo, es la persona que, una vez descubierta, dice, sí, hice las cosas mal, pero no soy una mala persona. El prestigioso diario estadounidense Chicago Tribune reportó hace unos meses que un hombre desarreglado, con mala apariencia y fuertemente armado, se metió en un restaurante. Este abrió fuego matando a 2 personas e hiriendo a otras 16. Cuando fue juzgado, no se arrepintió. Cuando el abogado le preguntó si no se arrepentía o si tenía algún remordimiento, él respondió así: por más irónico que suene, soy una persona muy apasionada. Me gusta pensar que soy una buena persona. No soy alguien que voy a lastimar a cualquier persona que no me provoque. O sea que él encubrió todo esto diciendo, hice algo malvado, sí, pero en realidad no soy una persona malvada. Hay una cuarta manera de encubrir el pecado, y esta es bastante popular, si no tal vez la más popular.
al ser descubierto, simplemente diga que lo que está haciendo no es pecado. Negar, 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 y luego decir que no es tan malo. De hecho, ni siquiera lo niegue, apláudalo, recomiéndelo, diga que es la manera en la que usted vive. Vístase del pecado con honor. Esto es lo que hacemos. Judith Brandt escribió hace poco un libro subtitulado Guía de Infidelidad y Asuntos Extramatrimoniales, que está recibiendo, por lo pronto, muy buenas críticas. Ella dijo en una entrevista esto: si usted está siendo discreto, o sea, si nadie se da cuenta de su infidelidad y sigue cuidando de su esposa e hijos, o sea, si pone comida en la mesa, ropa, y actúa como si los amara y les importara, entonces no hay razón por la cual deba sentirse culpable. ¡Qué tremendo! ¿A qué punto hemos llegado? Dicho de otra manera, usted no ha hecho nada malo, dice esta escritora. Uno puede ser un fornicario discreto. Uno puede usar modales apropiados mientras destruye la vida de otros y la suya también. Ella continuó diciendo en esta entrevista que el adulterio puede dar algunos beneficios de corto alcance. Pablo ha escrito en Romanos capítulo 1 la atrocidad de este tipo de encubrimientos. De hecho, él dice que es lo peor. Dice que el clímax de la depravación, el fondo del desagüe del pecado, es cuando una persona o una sociedad no solo comete actos pecaminosos, sino que los aplaude. Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 22, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Él dice que este es el último peldaño de la escalera que desciende al pozo de la depravación. Escuche la advertencia de Herbert Hoover, el 31º presidente de los Estados Unidos, cuando hace más de 70 años pronunció estas palabras para las generaciones futuras. Él dijo así: la fortaleza de nuestra nación está en la sensibilidad pública al mal. Nuestro mayor peligro no es algún ejército que nos invada. Nuestro mayor peligro es la tolerancia pública de actos escandalosos. En otras palabras, el mayor peligro que una sociedad o cultura enfrenta es el encubrimiento del pecado. El encubrimiento del pecado a través de decir que simplemente fue una mala elección, culpando a otros, o diciendo que uno en realidad no es una mala persona, o, peor aún, diciendo que lo malo realmente no es malo. La verdad es que la humanidad se ha involucrado en encubrir el pecado desde el momento en que el pecado entró en la experiencia humana. El rey David, ¿se acuerda?, fue el maestro del encubrimiento. Hay ahí una ilustración de la salvación como un regalo de Dios. Ahora, en un intento por mostrar la horrible depravación de la mente humana y del corazón humano, para revelar que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, Pablo nos trae aquí en Romanos capítulo 4 la ilustración de Abraham, el patriarca de los judíos, y Abraham había sido un pagano que fue escogido por Dios. Aún así se trata de un hombre al que le costaba decir la verdad. Después de ilustrar la gracia de un Dios salvador en la vida del famoso patriarca, Pablo va a ilustrar la gracia de un Dios de perdón en la vida del monarca. Si Abraham era el patriarca amado, y lo era, David era el monarca amado. Sin embargo, por más amado que David fuera, era un gran pecador. El rey David era un maestro en encubrir el pecado. Por esa razón, Pablo va a usar a David como ilustración junto con Abraham, de que Dios justifica al hombre aparte de las obras. Fíjese lo que escribe en Romanos capítulo 4, versículo 6. Dice allí la Biblia, si la tiene a mano, léalo conmigo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En otras palabras, la vida que vivió David en ocasiones
fue tan pecaminosa que debe ser más que obvio para todos que Dios lo justificó independientemente de la manera en que él vivió. Esto es muy obvio. Para el lector judío, Pablo estaba abriendo una herida al mencionar a David en este contexto. El judío, al igual que los demás, no solo quería cubrir sus pecados, sino también el de sus ancestros. Y por sobre todas las cosas, quería cubrir los pecados de David. La Biblia, sin embargo, jamás cubre el pecado de nadie. Para que podamos apreciar mejor esto, tenemos que viajar en el tiempo a lo que posiblemente fue el mayor encubrimiento de toda la Biblia. Vamos a 2 Samuel, acompáñeme en este viaje. 2 Samuel capítulo 11 prepara la escena. Fíjese en los versículos 1 al 4, 2 Samuel 11. Dice la Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí la porción por ahora. Una noche y todo se acabó. La Biblia no nos dice si David y Betsabé llegaron a algún tipo de acuerdo, o si se empleó algún tipo de intimidación, o si se trató de una violación. No dice eso la palabra. Solo leemos que ella vino a él y luego regresó a su casa, lo cual implica que David ahora quiere volver a la normalidad. Sin embargo, no vayamos tan rápido. Fíjese en el versículo 5. Dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. A esta altura, David tiene una posibilidad de escoger entre confesar su pecado y hacer lo que sea necesario para pagar las consecuencias de su pecado, o puede intentar ocultarlo. Vamos a ver 4 pasos para encubrir que David estuvo empleando. Él escoge encubrir todo. Y aquí hay 4 pasos en este proceso. El primer paso fue el de traer al marido de Betsabé de la guerra. David se quiere asegurar que el marido de Betsabé, Urías, pasa el fin de semana en casa con su mujer, de manera que el embarazo se podría atribuir a Urías. Fíjese en los versículos 6 al 10. Estamos leyendo aquí en la palabra de Dios en 2 Samuel, como le dije, capítulo 11, estamos leyendo ahora desde el versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Hasta ahí la porción por ahora. Urías, a propósito, le recuerda algo a David. De hecho, algunos comentaristas creen que Urías sabía que algo sucedía, que toda esta atención era algo obvio. Eso no lo sabemos, pero fíjese en el versículo 11. Dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma,
que yo no haré tal cosa. ¡Qué tremendo hombre! Entonces, David da otro paso, el segundo, que lo vemos claramente en el versículo 13. Dice la Biblia, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Cuando uno lee este pasaje, casi puede percibir el pánico de David. Este hombre no se quiere ir a casa con su esposa, y si no va, no pasará mucho tiempo hasta que se dé cuenta que ella está embarazada y que él no es el padre. Él ha estado lejos por meses y seguirá lejos por meses. Es obvio que el hijo es de otro. A propósito, a esta altura ya es claro para el lector que David compartió este esquema con Betsabé y que ella ha pasado a formar parte del encubrimiento. ¿Por qué no decirle al marido lo que hizo David? ¿Por qué no decir la verdad? Ella está en el proceso de engañar a su marido también. Entonces, el tercer paso en este encubrimiento es el de asegurarse de que Urías no vuelva más a casa. Fíjese en los versículos 14 y 15. Dice la Biblia, venida la mañana escribió David a Joab una carta la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Ahora el versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Uno de los detalles que desconocemos de esta trágica decepción y ahora asesinato es el hecho de que Urías era uno de los soldados más fieles que David tenía. De hecho, una vez que uno se fija en la historia de Urías, va a encontrar que Urías se enlistó en las fuerzas de David antes de que éste fuera rey. Él andaba con David cuando deambulaban en bandas en las cuevas de Adulam. Urías fue uno de los primeros 36 hombres en juntarse con David. Él estuvo con David en los campos, sufrió con David, cuando David no pudo darle nada a cambio, sino solo prometerle un reinado futuro. Él luchó hombro a hombro con David, subió a Jerusalén con su glorioso rey. Ahora, Urías, este hombre confiable, sería traicionado como resultado del encubrimiento de David. Permítame darle un principio en cuanto a esto. Encubrir el pecado, en vez de confesarlo, multiplica la devastación una vez descubierto. Se lo vuelvo a repetir. Encubrir el pecado, en vez de confesarlo, multiplica la devastación una vez descubierto. Hay devastación en la vida del marido que no sabía nada. Luego la esposa, cuya vida es hecha pedazos al descubrir la vida secreta del marido. Luego están los hijos a los cuales la confianza en su papá o mamá es destrozada. Vidas que son literalmente hechas pedazos cuando se descubren números telefónicos o revistas. Llamemos las cosas por su nombre. Es pecado y nadie más que el pecador tiene la culpa. Lleva a la destrucción de vidas. No existe el pecar discretamente en la vida de David y Betsabé. Es la traición de un hombre que los amaba a ambos. ¡Qué tremendo llegar hasta este punto! Chuck Swindoll escribió una historia en uno de sus libros que tengo en mi biblioteca. Se trata de la historia trágica de una pareja que estuvo casada por 25 años. Ellos tenían 3 hijos ya crecidos que los amaban mucho. Estaban en una situación económica que les permitía pensar ya con una casa junto al lago para cuando se jubilaran. Comenzaron a buscar casas y encontraron una con vista al lago que pertenecía a un viudo. Les gustó, así que cuando fueron a la casa se pusieron a pensar y a hacer planes. Luego, de la nada, esta mujer y madre le dijo a su marido que quería divorciarse. Él no lo podía creer. Luego le dijo con furia, «¿Cómo puede ser que hayas concebido este plan?
Hace 25 años que estamos casados y ahora que buscamos un lugar para vivir, ya jubilados, ¿sales con este plan? Ella respondió que no estuvo planeándolo, sino que se trata de una decisión reciente. Él le preguntó, ¿quién es? Ella le contó que era el dueño de la casa del lago. Ella lo conoció sin querer al estar buscando casas y se reunió con él en más de una ocasión para hablar acerca del costo de la propiedad. Eso llevó a otra reunión y a otra y otra. Ella le dijo a su marido que ahora estaba enamorada de este hombre y que no iba a cambiar de parecer. Ni siquiera sus hijos, que odiaban la idea, iban a disuadirla. Llegó el día en que ella se iba de la casa y su marido desde la cocina la miró y le dijo, «Me imagino que esta es la última vez». Y su voz se transformó en llanto. Ella se fue y llegó finalmente a la casa de este hombre. Después de 2 semanas el hombre tuvo un paro cardíaco. Este nuevo amante luchó por su vida unas horas y luego murió. En tan solo 2 semanas se destruyeron tantos aspectos de sus vidas. La confianza se destruye, el futuro se veía muy oscuro, el futuro de ser abuelos ahora estaba lleno de culpa, el potencial de la reconciliación ahora era una historia de dolor y tristeza. Pero David no ha terminado en este encubrimiento. Él toma otra medida más en su esquema engañoso. Betsabé está tan involucrada como él. El cuarto y último paso de David en este esquema de encubrimiento está en el versículo 27, donde dice, «Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer». El césped aún no ha crecido en la tumba de Urías. Se imagina a David asistiendo al funeral de su fiel soldado, dando el discurso final para su fiel amigo Urías. ¿Se lo imagina? Y como si eso no fuera suficientemente malo, parece que David no será castigado por el asesinato. Pero en todos estos versículos no nos fijamos en Dios. Fíjese en la última parte del versículo 27, donde dice, «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». Amigos, en el encubrimiento de David y en el nuestro tendemos a olvidarnos de la presencia de Dios. Nos involucramos en el pecado y miramos hacia un lado y hacia el otro, pero nos olvidamos de mirar hacia arriba, hacia Dios. Ahora, francamente no estoy seguro de cuán secreto era el pecado de David. Hay un periodo de 1 año entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Un autor sugirió que se murmuraba en el palacio que David se había salido con las suyas. Sin embargo, durante ese año un profeta de Dios llamado Natán estuvo mirando y escuchando. Él también estuvo hilvanando una historia por inspiración divina. Luego, él se la presenta a David tal como lo vemos en el capítulo 12. Por razones de tiempo, permítame parafrasearlo. Dice así, Natán le cuenta una historia a David y le dice, «David, había un hombre muy rico que tenía ganado de todo tipo. Él era muy próspero. Y también había un hombre que era pobre y solo tenía una corderita. Sus hijos jugaban con ella se comía las sobras de la mesa, toda la familia la amaba. Un día, vinieron visitas a la casa de este hombre rico y él quería que se comiera carne de cordero. Él no quiso sacrificar una de las tantas que tenía, así que le quitó la corderita al pobre hombre, la mató y se la sirvió a sus visitas. David, fuera de sí, se levanta del trono y exclama, «¡Ese hombre merece morir!». Es interesante que David haya dicho eso, ya que la ley judía solo requería restauración y no la muerte. Pero David dice, «¡Ese hombre debe morir!». ¿Qué robó ese hombre rico? Una cordera. ¿Qué robó David? Una esposa. Luego Natán
tal vez haciendo una pausa lo suficientemente larga como para que las palabras de David resonaran en el palacio, levanta su índice y apunta a David diciendo: «Tú eres aquel hombre». De repente, David queda expuesto, el encubrimiento queda al descubierto, lo oculto sale a la luz. David es culpable de codicia, adulterio, mentira y asesinato. ¡Qué tremendo! Todo sale a la luz. Pero, para ir concluyendo, para hacer una conclusión, Pablo va a utilizar a David en Romanos capítulo 4, porque el caso de David no tenía arreglo. Y así es el caso de toda la humanidad. Tal como Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Pablo en Romanos capítulo 4 dice en efecto que David es una de las grandes evidencias de Dios de que la salvación es un regalo. No es dada a hombres o a personas que son perfectas, sino a pecadores terribles, pecadores que dejan de ocultar y confiesan. David va a escribir un salmo, el Salmo 32, que Pablo luego cita en Romanos capítulo 4. Escuche, por favor, lo que David dice en cuanto a cómo era su vida durante esos días de encubrimiento. Fíjese en los versículos 3 al 5 del Salmo 32. Dice la Biblia: «Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Qué hermoso pasaje. Ahora, en Romanos capítulo 4, versículo 7, Pablo cita las primeras líneas de este Salmo de David. Se trata de la poesía de un hombre que ha dejado de encubrir su pecado y confiesa absolutamente todo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. A propósito, esa palabra cubiertos es una maravillosa verdad del Antiguo Testamento cuyo principio permanece hasta hoy. No espere que Dios cubra por usted lo que usted no le descubra a Él. ¿Entendió esto? No espere que Dios cubra por usted lo que usted no le descubra a Él. Continuemos con el versículo 8, que Pablo sigue citando este salmo, donde dice: «Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». No hay más encubrimiento, sino que a cambio está la liberación y gozo que la confesión trae. Tal vez usted, si usted que nos está escuchando en este momento, por mucho tiempo estuvo encubriendo su pecado, o tal vez en este mismo momento está teniendo una relación que no es correcta. Está teniendo una relación que está ocultando a su esposo o a su esposa. ¿Sabe qué? No va a prosperar. Su vida no va a prosperar. Haga lo que haga, usted siempre va a estar siendo condenado por su pecado. ¿Por qué no confiesa su pecado en este momento? Dice la palabra de Dios, como mencionábamos allí, que cuando confesó su pecado, cuando no encubrió su iniquidad, Dios perdonó su maldad, perdonó todo su pecado. Si Dios está hablando a su corazón en este momento, ¿por qué no confiesa su pecado ahora? ¿Quiere ser un hombre, una mujer de Dios? Confiese su pecado. Apártese. Busque el consejo de hombres y mujeres espirituales que le puedan guiar para tomar los pasos necesarios para restablecerse en el Señor. Pero todo comienza confesando delante de Él. No espere que Dios cubra por usted lo que usted no le descubra a Él.
Dios no va a cubrir aquello que usted no descubra de su corazón. Tal vez usted piensa, nadie lo sabe. Lo tengo muy bien oculto. Tenemos todas las cosas muy bien controladas. ¿Sabe qué? Dios lo sabe. No se olvide nunca de que Dios está conociendo cada uno de sus pecados. A Dios no lo puede engañar absolutamente nunca. Entonces, le ruego por la gracia y misericordia de Dios que confiese su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia, dice la palabra. Confiese a Dios. ¿Tiene un minuto? Cierre sus ojos si puede. Si va en su automóvil, en su carro, si nos va escuchando. Tal vez está llorando y quebrantado por la palabra de Dios. Ore a Dios. Pídale perdón. Este es el momento de hacerlo. Dígale, Señor, cuánto tiempo estuve cubriendo mi pecado, tratando de ocultarlo, pero hoy me di cuenta que ya no lo puedo hacer, que tú sabes todas las cosas. Perdóname, Padre. Me gustaría terminar orando por usted. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la claridad que en ella encontramos y que nos expone ante nuestro pecado y que tenemos que confesarlo y apartarnos para que tú, Señor, nos prosperes, nos bendigas, para que tú, Señor, prosperes nuestra vida. Señor, si hay personas que nos están escuchando y que están cometiendo algunos pecados y encubriéndolo, te ruego que tú puedas a cada uno de ellos convencerlos de su pecado y también convencerlos de que deben confesarlo. Si hay alguno que está pensando, Señor, en algo que no es correcto, te pido, Señor, que tú le sostengas en fidelidad, le guardes de pecar. Señor, te alabamos y te damos gracias por todo lo que haces a nuestro favor. Pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.